Bienvenidos a su canal Arte con Todo. En este video exploraremos cómo nuestro invitado de hoy, el artista venezolano Rafael Parratoro, está utilizando la realidad aumentada para crear experiencias artísticas únicas que desafían las fronteras entre lo físico y lo digital. Rafael Parratoro, conocido solamente como Parratoro, es un artista de origen venezolano que posteriormente se nacionalizó en Argentina. Formado en ingeniería hidráulica en la Universidad Central de Venezuela, Parratoro combina su experiencia técnica con sus actividades artísticas. Desde sus primeras creaciones, Parratoro emplea el efecto moiré en su trabajo, utilizando la precisión matemática para crear patrones intrincados e ilusiones ópticas. Esta técnica se ha convertido en un sello distintivo de su estilo único. En los últimos años, ha optado por implementar dicho efecto de manera creativa en otras obras, ejemplificando su combinación de habilidades de ingeniería y programación con expresión artística. Rafael dibuja utilizando el moiré, lo que supone un cambio radical en comparación con las técnicas que utilizaban sus predecesores. La experimentación y la búsqueda de colores se basan en cuáles de ellos son los mejores para favorecer la forma y el volumen que el artista desea lograr mediante el uso de este tipo de efecto, el moiré. Los colores puros provienen del plotter: negro, amarillo, cian y magenta. Además, la interferencia cromática de líneas paralelas de vinilo, también hechas de colores puros, se solapa en ellos a una cierta distancia de la imagen del fondo. De la misma forma que este artista comparte generosamente sus técnicas con nosotros, de esa forma queremos que ustedes le den muchos likes a este video y lo compartan en todas sus redes. La fuente de su trabajo es digital y él es honesto con esa fuente. Trabaja estrictamente con la geometría y los colores puros de un trazador. No está tratando de representar algo real. Lo que lo hace real es la presencia del espectador a través de su percepción óptica o la observación de la imagen. El espectador genera formas y colores moviéndose a lo largo del espacio donde se encuentran sus obras. Sus creaciones artísticas se destacan en los campos del arte cinético y óptico, y además es pionero en la integración de la realidad aumentada y la tecnología 3D en su trabajo. Veamos ahora cómo podemos dar nuestros primeros pasos en creación de realidad aumentada. Utilicemos para eso la aplicación Aurasma. Esta aplicación lo que nos permite es, a través de los dispositivos, enfocar una imagen activadora o base y mostrarnos en nuestros dispositivos la información ampliada. En este caso voy a la versión web porque es bastante más sencilla y rápida para trabajar. Ahora simplemente ponemos nuestro nombre, nuestra contraseña e ingresamos. Y una vez que estemos en nuestro estudio, nos van a aparecer una serie de auras ya creadas por otros usuarios. Pero como a nosotros lo que nos interesa para crear esta realidad aumentada es este botón. Entonces pulsemos allí ese botón, y empezamos a crear nuestra capa de realidad aumentada. Lo primero que vamos a hacer es marcar qué imagen va a ser la activadora. En este caso podemos traer una imagen que ya tengamos en nuestro ordenador o en nuestra cuenta de Dropbox. Yo sí voy a usar el botón, pues, en la cuenta de Dropbox. Vamos a usar este corazón, por ejemplo. Entonces presiono aquí la casilla Save y se carga la imagen en nuestro escritorio. Listo. Ahora podemos ajustar el tamaño si se necesita. El siguiente paso es crear la capa de realidad aumentada, es decir, lo que se va a ver en la pantalla de nuestro dispositivo móvil cuando enfoquemos esta primera imagen o base. Pulsemos Next y vamos a crear la primera capa. Podemos crearla a partir de un video, de una animación o de alguna otra imagen, pero esos videos o animaciones los tenemos que tener ya subidos previamente. En este caso yo tengo ya un video acerca del corazón con su movimiento y todo, pero pues
Solamente una vez que se carga y si yo quiero conseguir un buen efecto, debo redimensionarlo al tamaño de la imagen que ya tengo y así simplemente ya después con enfocar nuestro dispositivo móvil con esa aplicación Aurasma cargada en nuestros celulares, nos va a mostrar en la pantalla el video completo que yo he seleccionado viéndose sobre la imagen activadora. Eso es realidad aumentada. Podríamos hacer que sea una entrada progresiva o que aparezca oculta. Esto está más bien pensado para ocasiones en las que vamos a tener mucho más de una capa de relación aumentada en ese mismo sitio con esa imagen base o activadora. Pero en este caso, pues solo vamos a dejarlo para que entre el video. Después, más adelante, de pronto podemos, si queremos, añadir acciones, otras acciones. Nosotros podemos activar estas opciones de diferentes maneras. Puede ser que sea con solo tocar la pantalla del celular o con un doble toque, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a hacer que el video se pare en un momento que yo toque la pantalla. Para eso selecciono esta aplicación y añado la acción. En este caso podría añadir también que se fuese, por ejemplo, a una página web, pero como lo que a mí me interesa es que haga una pausa a la capa y en el momento en que yo la pulse pueda pararlo y se mantenga. Por supuesto selecciono la capa que va a hacer esto. Ahora ya estaría configurada la opción que yo quiero. Simplemente lo que tengo que hacer es hundir el botón Save y queda ya guardada y publicada en mi cuenta mi imagen de realidad aumentada. Pero, ¿cómo haría para que cualquier espectador pueda acceder a ella? Cualquiera de ustedes. Bueno, pues una de las maneras más eficientes es con este botón decir mis datos personales y con este enlace compartiremos nuestras obras privadas. En este caso, si yo pulso ahí me va a dar un error porque estamos en el navegador. Y además esta imagen es para verla para ser activada con el teléfono móvil. Luego, la manera más adecuada es utilizar este enlace y con él crear un código QR, o sea, a través de una aplicación o bien a través de la web, pulsar y crear este código. Esta opción es muy recomendable porque cualquiera a través de uno de los miles de lectores de códigos QR lo podría escanear y automáticamente arrancaría, lo que va a permitirle ser nuestro seguidor y a partir de ahí en adelante va a disfrutar de todas las obras que yo suba de realidad aumentada o que ya tengamos en nuestra cuenta. Por eso yo les recomiendo esta opción y una vez configurada toda esta capa de realidad aumentada, simplemente quedaría ver cómo funcionaría en el teléfono. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si ya estamos parados frente a la obra, frente a esa imagen activadora que estamos viendo en un afiche o en algún cartel por ahí en la calle, pues simplemente tomamos nuestro dispositivo móvil, escaneamos el código QR que acompaña esa obra e inmediatamente vamos a poder ver, como en este caso, la imagen que ya habíamos creado del corazón y se ve el video. O sea, eso es la realidad aumentada. Como van a ver en esta serie de obras que ha creado para nosotros el artista Rafael Parratoro. De esta manera, la realidad aumentada está llevando la expresión artística a nuevos niveles de innovación y participación. Una de las formas más emocionantes en que la realidad aumentada está transformando el mundo del arte es a través de exhibiciones interactivas. Rafael está llevando su trabajo a espacios públicos de una manera innovadora y emocionante. A través de aplicaciones como lectores de códigos de barra, los espectadores pueden descubrir obras de arte digitales ocultas en lugares urbanos, en parques y en edificios históricos. Estas obras de arte efímeras transforman el entorno urbano en un enorme lienzo digital, invitando a la reflexión y a la contemplación en el espacio público. Igualmente, la realidad aumentada está abriendo nuevas oportunidades para la colaboración creativa entre artistas, diseñadores y tecnólogos. A través de proyectos colaborativos, los equipos van combinando sus habilidades y experiencias para crear nuevas expresiones artísticas multidisciplinarias
que desafían las fronteras tradicionales del arte, desde instalaciones multimedia hasta experiencias de realidad mixta. Estas colaboraciones están dando lugar a nuevas formas de expresión que ustedes ni se imaginan. Es como si el mundo virtual se fusionara con la realidad que nos rodea. Estas tecnologías te permiten ver todo lo que tienes delante mientras superponen información virtual. De ahí viene su nombre, realidad aumentada. Parratoro sigue siendo una figura importante en la escena del arte contemporáneo. Es conocido por su enfoque innovador y la forma en que desafía las percepciones tradicionales a través de su arte. Contenidos como este, donde compartimos los procesos de cada artista, solo los vas a encontrar en este canal, en el canal Arte con Todo. Por eso es conveniente suscribirse a este canal y si aún no lo has hecho, solamente presiona el logo que está indicando esta flecha. Y los espero semana tras semana en nuevos videos de Arte con Todo.